Jeremías capítulo 17, si trae su Biblia, Jeremías 17. Quiero hablar, amén, un sermón que le he titulado, amén, confía en Jehová. Confía en Jehová. Hay un personaje, amén, que es republicano, Randy Weber. Dice esta noticia, amén, derramó lágrimas mientras imploraba a Dios que perdonara a los Estados Unidos por haberse alejado de las enseñanzas bíblicas y aceptar el pecado. En un evento celebrado en el Capitolio dijo: es necesario que el pueblo norteamericano se arrepienta de sus pecados para que Dios bendiga al país. También pidió a Dios que perdone a los jueces y legisladores que promovieron leyes a favor del aborto, el matrimonio gay y la prohibición de las enseñanzas bíblicas en las escuelas. En medio de momentos así de crisis, en momentos de consecuencias, todavía, hermano, existe Dios. Amén. Todavía existe Dios. Este sermón, amén, lo predicaba en el estudio, amén. Estaba la semana de estaba algo, pero no estaban los demás, así que habla el corazón. En medio de un momento así todavía existe Dios, todavía pareciera, amén, como que Dios es un Dios que está enojado o como que Dios, amén, es un Dios malo, pero no es así. Dios es demasiado bueno, amén. Aún así, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, todavía, hermano, podemos confiar en el Señor. Todavía usted, en un momento así, en el cual estamos viviendo, ¿verdad?, donde salen las preguntas como ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? En estos tiempos, todavía, hermano, escuche, podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Tenemos un Dios que es fiel. Amén. Hay un Dios que es fiel, amén, hacia su pueblo, hacia sus hijos, amén. Y quiero hablar, amén, esta tarde, amén, esta mañana, este sermón que le he titulado Confiar en Jehová. Jeremías capítulo 17, versículo el 7 y el 8 dice de esta manera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Una vez más, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Confía en Jehová. Primeramente, amén, estamos en tiempos de buscar a Dios. Este jueves hablaba en este primer punto, amén, acerca cómo es que la Biblia nos muestra, amén, que hubo ciudades que no buscaron a Dios. Hubo gente, amén, que no tuvieron ese deseo de clamar a Dios, amén, sino que empezaron a vivir sus vidas a sus maneras, amén. Empezaron a pecar, a quebrantar las leyes de Dios. Bueno, eso era un problema, ¿verdad?, para ellos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, hermano, se encendió para esos pueblos. Vamos a hablar un ejemplo acerca de Noé, los tiempos de Noé. Dice la Biblia que la maldad en ese tiempo era demasiada. ¿Cuántos recuerdan? Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto causó, amén, que Jehová destruyera todo ser viviente. Los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia. Mateo 24, versículo 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, dice,
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miramos cómo es que esa gente, hermano, perecieron en este diluvio. Nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. Ellos no creyeron, ellos seguían casándose, ellos seguían pecando, haciendo las cosas a su manera. Ellos no decidieron arrepentirse delante de Dios, obedecer lo que Dios decía. ¿Y qué sucedió? Bueno, perecieron. ¿Cuánto me escuchan? Seguramente Noé les predicó, ¿saben qué? Mira, voy a hacer un arca, entren en esa arca. ¿Por qué? Porque viene un diluvio por tanta maldad, por tanto pecado. Pero ¿qué sucedió, hermano? Esta gente no decidieron buscar a Dios. Era un tiempo donde tenían que parar, reflexionar y decir, sí, es cierto, necesitamos a Dios, buscar a Dios. ¿Cuánto me escuchan? Otro ejemplo más es Sodoma y Gomorra. Estos pueblos fueron destruidos, igual, amén, y la razón era maldad, pecado, amén, pecado que llegó, ¿verdad?, al límite. Génesis 19, versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y podemos ver aquí, hermano, que esta gente pereció igual porque era pecado, había pecado en ellos. No hay nada más que irrite a nuestro Dios, hermano, que el pecado. Que la gente haciendo cosas malas, la maldad de los hombres, amén. Dios no lo estaba soportando y miramos cómo Sodoma y Gomorra, bueno, fueron destruidos. ¿Cuánto me escuchan? No era un pueblo que tenían en su corazón el buscar a Dios, no. No era un pueblo que en su vida deseaban una búsqueda de Dios. No era un pueblo que decidieron confiar en el Señor, no. Confiaban en tantas cosas menos en Dios. Y empezaron a pecar. Y la Biblia es clara, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hubo consecuencias, hubo muerte. Esta es una realidad. Podemos notar cómo es que el hombre pareciera que ha encendido la ira de Dios en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Los últimos tiempos pareciera como que se han ido en contra de las leyes de Dios como nunca antes, amén. Miramos lugares, amén, donde aprueban el aborto, el homosexualismo, leyes, amén, gente aprobando estas leyes sin pensar, amén, en las cosas de Dios, sin confiar en Dios. Aún así, amén, con todo lo que estamos viviendo, este virus, amén, la gente puede decir, bueno, pues Dios es un Dios malo por lo que está pasando en la tierra. No, hermano, Dios no es malo. Dios, hermano, es un Dios bueno. ¿Cuánto dicen amén? Y Él está esperando que todo ser humano confiemos en Él. Que todo ser humano en medio de una crisis simplemente confiemos en Él. ¿Por qué? Porque es en Él, hermano, donde vamos a estar seguros. ¿Cuánto dicen amén? Quiero hablar en segundo lugar. Estos tiempos, amén, son para confiar en Dios. Confiar en Dios. Nuestro texto dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Queremos bendición. No solamente hay una bendición económica, material. Hablamos de bendición y la mente rápidamente se puede ir a eso, pero hay más bendiciones. ¿Cuánto me escuchan? Hay una tremenda bendición, hermano, y esa bendición es cuando Dios te cuida, Dios te protege. Leemos Salmos 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las alas, ¿verdad? Estará cubierto bajo el abrigo, amén, del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Hay una protección divina, amén. Esa es una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Vendrán pestes, dice, pero a ti no van a llegar. Eso es una bendición, hermano. Y esa bendición llega cuando cada uno de nosotros decidimos
confiar en el Señor. No solamente confiar en Él, pero también buscarle de corazón. La pregunta esta mañana, ¿estás buscando de Dios? Dice segunda de Crónicas 7:14, amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay 4 cosas que dice este texto. Dice humillarnos. Y se trata de humillarnos delante de Dios. Y dice algo más, orar. ¿Cuántos oran? Amén. Dice buscar el rostro de Dios, convertirnos de nuestros pecados. Por lo menos hay 4 cosas, hermano, para buscar a Dios y comenzar a confiar en Dios en medio de tiempos difíciles, hermano. Y cada quien debemos estar practicando esto. El jueves también les hablaba en el estudio, amén, de Biblia, cómo es que no son tiempos para vivir un cristianismo a medias tintas. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto dicen? No son tiempos para vivir un cristianismo en frialdad, ¿verdad? Fríos, con apatía, con indiferencia al reino de Dios. No son tiempos así, hermano. Son tiempos, hermano, para no jugar la parte. Son tiempos donde hoy más que nunca tenemos que confiar en el Señor. Son tiempos, hermano, donde hoy más que nunca tiene que haber una actitud en nuestras vidas de búsqueda de Dios. No es un tiempo para relajarnos. ¿Cuánto me escuchan? Es un tiempo de búsqueda de Dios con todo lo que está pasando, amén. Porque si hacemos esto, confiamos en Dios, buscamos en Dios, dice el texto de 2 de Crónicas 7:14, ¿qué va a suceder? Ahí mismo hay una respuesta, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No es eso lo que necesitamos? Perdón de pecados y una tierra sanada. Una tierra sanada, limpiada del coronavirus. No es lo que necesitamos. Lo ocupamos. Bueno, esto sucede cuando buscamos a Dios, ¿verdad? Cuando clamamos, cuando confiamos en el Señor. La pregunta esta mañana, ¿estás buscando a Dios? ¿Estás confiando a Dios tu vida en los últimos tiempos? ¿Estás confiando en Él? Hay una tremenda historia, amén, en el libro de Mateo 14, versículo 22, amén, si traes tu Biblia. Aquí se encuentra Pedro, amén, haciendo algo tremendo, amén. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Amén, del 22 en adelante. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4:a vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia, hermano, miramos a un hombre valiente, Pedro, bajándose de la barca. En un punto, en ese momento, se llenó de fe. ¿Cuánto dicen amén? Miró hacia Jesús, se llenó de fe, se baja de la barca y va caminando hacia Jesús. Está confiando en Jesús.
va hacia Jesús. Pero llega un momento, amén, donde dice el texto que al ver el versículo 30, el fuerte viento tuvo miedo. Y hay veces, hermano, la vida de los hijos de Dios es lo mismo. Ellos están confiando en el Señor, ellos están confiando en Jesús, y la realidad es que si confiamos en Jesús, todo va a estar bien. Pero hay veces que los hijos de Dios, hermano, empiezan a ver los vientos. ¿Cuánto me escuchan? Empiezan a ver el fuerte viento, empiezan a ver las olas. En pocas palabras, los problemas, las noticias. Ahorita las noticias están llenas de tanta información negativa, y la gente, amén, empieza a mirar, amén, los problemas de la vida, lo que está sucediendo, y en vez de vivir confiando en Jesús, caminando hacia Jesús, se empiezan a hundir en los problemas de la vida. ¿Cuánto me escuchan? En los vientos, ¿verdad? Se empiezan a hundir. ¿Por qué? Porque su enfoque está en los vientos, en los problemas de la vida. Están escuchando más las otras noticias que están en el mundo que están escuchando de Dios. Amén. Y dejan de confiar en el Señor. Yo te pregunto, ¿en quién estás confiando? Amén. ¿En quién estás confiando? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás confiando en el Señor en medio de un momento así? Lo que más necesitamos es, hoy en día, amén, no confiar en nadie más que en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Buscar a Dios. Isaías 55:6 dice estas palabras: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y quiero decirle, hermano, todavía ahorita, en este momento, todavía puedes buscar de Dios, todavía puedes clamar a Dios y Él escucharte. Todavía. Pastor, pero mire cómo está el mundo, mire cómo está México, lo que está sucediendo. Todavía podemos buscarle, pero va a llegar un momento, hermano, donde esta humanidad va a entrar a la gran tribulación y será demasiado tarde. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Si lo puedes hallar ahorita, busca a Jehová. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de confiar en el Señor, porque va a llegar el momento donde no va a ser así. Esta humanidad va a llegar el momento donde no va a escuchar predicadores en las calles. No va a escuchar evangelismos en la calle. ¿Por qué? Porque va a ser el momento de la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Y los que predicamos, pues nos vamos a ir al cielo, en el rapto. Y lo único que no vamos a hacer en el cielo, pues es ya predicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya todos son salvos allá. Pero hoy, hermano, es ahorita donde hay que confiar en el Señor. Yo te pregunto, en momentos difíciles, no solamente lo que está pasando en el mundo, puede ser cosas personales en tu vida que estás pasando, ¿verdad? Problemas personales, emocionales o espirituales dentro de ti. Aún así, puedes confiar en Dios. Porque qué triste, amén, cuando hay cristianos que vienen los problemas a su vida fuertes, hermano, tremendos problemas, y lo primero que hacen es dejan de confiar en Dios. No, pues ¿para qué? ¿Para qué confío en el Señor si de todas maneras mi vida está así? De todas maneras mi vida está llena de broncas, ¿verdad? De momentos difíciles, y dejan de confiar en Dios, cuando es con más razón, hermano, cuando hay que confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te pregunto, ¿estás confiando en el Señor? Te pregunto esta mañana, ¿estás buscando al Señor de corazón? Quiero dar en tercer lugar, el que busca encuentra. Dice Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es una realidad, hermano, y es algo tremendo, amén. Es una promesa para cada uno de nosotros, de que no importa lo que estamos pasando, podemos confiar en el Señor y comenzar a buscarlo, y lo vamos a encontrar. Eso es algo especial. Qué tremendo buscar de Dios y encontrarlo. ¿A poco no? Te pones a buscar a Dios
en oración, te pones a buscar a Dios en lectura, en la Biblia, empiezas a ayunar, a reclamar a Dios. Y escucha, es tremendo, hermano, que en esa búsqueda encuentres a Dios. Y la promesa dice que lo vas a encontrar. Jeremías 29, versículo 13 dice, y me buscaréis, y dice estas palabras, y me hallaréis. ¿Por qué? Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Es una promesa? Búscame de todo corazón y me vas a encontrar. Y si encontramos a Dios, hermano, día a día, bueno, escuche, todo va a estar bien, hermano. ¿O no es cierto? El mundo puede estar al revés, ¿verdad? Pero aún así, los hijos de Dios podemos estar bien, tranquilos. Mientras el mundo allá afuera está lleno de pánico, asustado, muerte, ¿verdad? Por todas partes, amén. Usted y yo, hermano, podemos estar tranquilos, confiando en Dios, de que todo va a estar bien, ¿o no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Dice nuestro texto una vez más, Jeremías, amén, capítulo 17, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces, y no verá cuando viene calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La pregunta esta mañana, ¿estás confiando en el Señor? La otra pregunta es, ¿estás buscando a Dios? Bueno, si lo estás haciendo, lo vas a encontrar. Si estás confiando en el Señor, bueno, va a llegar el momento, el año de la sequía, el año difícil, y aún así, no te vas a fatigar. Aún así, vas a estar fuerte. Dice el texto, ni dejará de dar fruto. ¿Cuánto me escuchan? Ahorita yo veo esto que está pasando, ¿verdad? En las iglesias, en nuestro compañerismo, no tenemos los servicios normales. Y quiero decir, hermano, es como un momento de sequía, ¿verdad? Pero aún así, en un momento de sequía, podemos seguir trabajando. Dice, no te vas a fatigar y tampoco vas a dejar de dar fruto. Esto, hermano, que está sucediendo puede lograr que demos fruto también, porque estamos confiando en el Señor. No vas a dejar de dar fruto. No sabemos, hermano, hasta dónde van a llegar estas predicaciones en internet. No lo sabemos. No sabemos, hermano, quién va a estar viendo estas predicaciones y van a ser tocados en sus corazones. El punto es eso, hermano. Si vivimos confiando en el Señor, siempre vamos a dar fruto. Sea el tiempo que sea, el tiempo de sequía, tiempo de desierto, sea el tiempo que esté sucediendo, hermano, vamos a dar fruto, vamos a estar fuertes, vamos a estar bien, hermano. ¿Por qué? Porque estamos confiando siempre, siempre en el Señor. ¿Cuánto lo desean esto? Quiero terminar esta mañana. Una de las palabras que David declaró cuando censó al pueblo fue en 2 Samuel 24:14. Él dijo estas palabras: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. En un mundo en el que el pecado ante nuestro Dios está aumentando, la maldad está aumentando, lo que más nos conviene es humillarnos delante de Él. En un mundo donde está este virus, ¿verdad?, aumentando, lo que más nos conviene es confiar en el Señor, caer en manos de Dios. ¿O no es cierto? Porque sus misericordias, hermano, son muchas. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Son nuevas, son grandes, amén. Nos conviene, ¿verdad? Yo te reto esta mañana, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando en este momento, confía en el Señor. Confía en el Señor. No importa
cómo sientas tus emociones ahorita o las noticias que estés escuchando, tú confía en el Señor. Se habla, ¿verdad? Viene una crisis económica y los gobiernos están trabajando para que esta crisis no golpee, ¿verdad?, sobre nuestra nación. Escucha, hermano, está bien, puede que estén anunciando y pronosticando todo esto, una crisis económica. Yo le digo esto: usted confía en el Señor. Y puede estar una crisis, amén, a nivel mundial, pero mientras estemos confiando en Dios, los hijos de Dios, vamos a estar bien, hermano. Vamos a estar bien. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche. Aleluya, gracias a Dios, te alabamos. Gracias, gracias.